están? ¿Bien ustedes? Ya vieron el tuit, ¿no? Pues fue una… Siéntense, por favor, del gabinete, de todo el equipo, de seguridad, de economía, Hacienda no está aquí, y todos, gobernación, todos. Somos un gran equipo, la verdad es que me siento no solo apoyada, sino que hemos logrado construir realmente un gran equipo en el gabinete. Tuvimos una conversación con el presidente Trump, habló el día de ayer, a través de la embajada nos hicieron saber que iba a llamar el día de hoy a las 8 de la mañana. Nosotros, quiero decirles, habíamos buscado una conversación el día de hoy a las 8 de la mañana. Nosotros, quiero decirles, habíamos buscado una conversación con él el viernes, creo que fue, ¿verdad? El viernes solicitamos una llamada con él. Se dio el día de hoy a las 8 de la mañana y fue una conversación, pues yo diría larga, fue más de media hora, ¿no? 3/4 de hora, algo así. Estuvimos hablando de pues, los temas de interés común. Le planteé que pues que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas, no solamente de fentanilo. Él hizo varias propuestas y finalmente pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego, y que nosotros le pedíamos que también ayudara a Estados Unidos, a nuestro país, para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Estuvo de acuerdo y finalmente insistió en el tema del déficit comercial que tiene, de acuerdo con su perspectiva, Estados Unidos frente a México. Ahí le comenté que pues en realidad no era déficit, que teníamos un acuerdo comercial, que éramos socios comerciales y que este era pues el resultado de ser socios comerciales y que en todo caso pues era la mejor forma de seguir compitiendo frente a China y otras regiones del mundo. También le dije, porque hicimos un ejercicio de lo que significaría el déficit per cápita, que cambia un poco el escenario, y al final desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar, que no se trata que se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación. Y estuvo de acuerdo en que pusiéramos este grupo de trabajo para hacer un plan de acción en el marco de nuestras soberanías que diera resultados.
Y en el caso del comercio, entonces le hice pues la misma propuesta: ¿por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder pues tener también resultados y conocer de estos temas? Entonces estuvo de acuerdo y al final me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México, y este fue el resultado del acuerdo. Entonces, pues fue una buena conversación en el marco de respeto, y pues esta es la noticia que tenemos que darles. Hablé ya con el general secretario para pedirle que trabaje de inmediato en este acuerdo que hemos tenido, y ya pues les estaremos informando. Nos ayuda también a nosotros para fortalecer la seguridad en la frontera norte. Entonces, pienso que fue un buen acuerdo, y pues ya estaremos informando de este mes de trabajo de los equipos de seguridad y los equipos de comercio. Al final de la conversación le platiqué de nuestra campaña del fentanilo y me dijo, mándemela. Le dije, es muy importante que se sepa que sepan los jóvenes el daño que hace el fentanilo. Lo hemos estado trabajando, entonces pues le enviaremos también la campaña que estamos haciendo en las escuelas y que esté en los medios de comunicación. Pues este es el informe que queremos darles, y pues vamos a seguir informando sobre estos temas. A lo que decimos ahí, a que él va a trabajar, bueno, primero a que se ponen en pausa las tarifas un mes, que eso es muy importante, y después a trabajar conjuntamente en los dos temas, en seguridad y en fentanilo, y también a que él revisaría el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. A ver, vamos por aquí porque, a ver acá. Pues los dos, si quieren, uno primero y el otro después. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle de este tema de la llamada con el presidente estadounidense Donald Trump, ¿qué más se pudiera, si hubo el tema también de la plática sobre los migrantes? Los migrantes han hecho una actividad muy intensa estos días. Este fin de semana vimos en las redes sociales, han subido constantemente, no solamente videos, movilizaciones. Así es, muchos videos en vivo y grabados. E incluso el día de hoy han ellos mismos promovido una campaña de boicot por el trato que ellos consideran obvio que se les está dando allá en Estados Unidos, obvio también la criminalización de su estancia en Estados Unidos, que pues a todos les llaman criminales, ellos dicen no. El día de ayer hubo una manifestación, por ejemplo, en los llamados freeways en Los Ángeles, California, donde pues pocas veces se había visto algo así. En fin, a lo largo de muchas ciudades en Estados Unidos donde hay presencia, Nueva York, Chicago, etcétera, ha habido esta intensidad, y creo que también pudiéramos, estaremos en la duda de si en el tema migratorio, de la estancia de nuestros migrantes en Estados Unidos e incluso de la entrada de estos mecanismos, se pudieron hablar en esta llamada, y qué opina obviamente al respecto de estos llamados y de esta actuación de los migrantes, de nuestras hermanas y hermanos que están en Estados Unidos. Siempre los vamos a apoyar y a defender, siempre. Ahí tenemos ya una mesa de trabajo. Digamos, hoy se abrieron 2 nuevas mesas de trabajo de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos una mesa con la Secretaría, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde ahí el canciller y
subsecretario han estado trabajando muy fuerte para la defensa de nuestros hermanos mexicanos. Y también pues todo lo que tiene que ver con migración. Y ahora se abren 2 mesas nuevas de trabajo de alto nivel, uno sobre el tema de seguridad y el otro sobre el tema de comercio. Es decir, hoy tenemos 3 mesas de trabajo de alto nivel entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Y evidentemente en la mesa de migración pues hablamos de la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y además pues siempre van a tener nuestro apoyo, siempre, por encima de cualquier cosa, no solamente porque es la obligación de la presidenta defender a los mexicanos en cualquier lugar del mundo y en particular en los Estados Unidos, sino que lo hacemos con convicción y con mucha solidaridad y amor. ¿En esta conversación hubo alguna posibilidad de próxima fecha de encuentro de usted con el presidente estadounidense? No hablamos de un encuentro físico, pero sí de seguir llamándonos, de tener estas llamadas y particularmente pues este mes de trabajo que estamos dando para los 2 temas. Inmigración continúa esta mesa de alto nivel que ya tenemos. Presidenta, ¿qué opina sobre también las expresiones que ya ha habido, las manifestaciones sobre las propias empresas estadounidenses que tienen inversiones en México, sobre todo esta, por ejemplo, en el estado de Arizona, y otro estado, no recuerdo el otro estado, que se han manifestado que esta situación de los aranceles les afectaría gravemente a ellos también? Ellos, o sea, no solamente aquí se ha expuesto por parte del secretario de Economía, pero en Estados Unidos ya hay estas manifestaciones de los propios empresarios estadounidenses, de las propias autoridades de algunos estados, donde dicen no, pues esto nos va a afectar, y le piden obviamente a su propio presidente, en este caso Donald Trump, que revise. Y hay una encuesta que se publica en estos días sobre si a los estadounidenses si están de acuerdo con imponer nuevos aranceles a las importaciones de México, y la mayoría, el 55%, lo rechaza. Lo apoya solo el 41%, y esto tiene unos días que salió, fue publicado, seguramente usted ya lo vio. ¿Qué opina al respecto también de estas inconformidades que en el propio país vecino se empiezan a dar? Pues yo creo que fueron muy importantes, porque en el momento que se anuncia las tarifas, los aranceles, les decimos en México, las tarifas por exportación en nuestro caso, por importación en los Estados Unidos, pues viene una ola muy grande de comunicaciones públicas. Primero quiero agradecer, porque la verdad es que fue abrumador la cantidad de personas, empresas, cámaras empresariales, comunidades, que salieron a la defensa de México, vamos a decirlo así, y de apoyo a la presidenta. Y la verdad, eso pues da mucha fuerza cuando uno se sienta a hablar con un gobernante de otro país, particularmente Estados Unidos. Pero salieron la CONAGO, es decir, 31 gobernadores y la jefa de gobierno, salió la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara de Senadores, salieron prácticamente todas las cámaras empresariales, comunidades, y de parte de Estados Unidos salieron muchísimos a hablar, a decir no tiene sentido las tarifas, nos van a afectar mucho. Políticos, gobernadores, congresistas, pero también muchas empresas de Estados Unidos que salieron a decir esto no conviene. Y todo ese ambiente pues yo creo que propició el acuerdo que tuvimos hoy. Entonces, primero agradecer, porque realmente es muy importante. Solo uno ahí, algunos mareados que siempre van a estar en contra, siempre, que festejaban que hubiera tarifas, imagínense. O sea, decían, qué bueno, vamos a festejar que hay aranceles en México. Pero bueno, esos ya sabemos quiénes son. Hubo uno que sacó no voy a usar nombres porque un artículo en el Reforma que dijo, lo que tiene que hacer ahora México es
cambiar de modelo económico, cambiar su relación con Estados Unidos, pues no, ¿verdad? No es necesario eso. Entonces, fuera de algunos cuantos por ahí, la verdad es que el apoyo fue abrumador. Y eso habla pues de que estamos construyendo pues este gran acuerdo de desarrollo del país, que es muy bueno. Y la defensa del pueblo de México y la soberanía siempre por encima de todo. Muy bien, Presidenta. Y por último, preguntarle, también en las redes sociales, a propósito de Canadá, que usted también ha dicho que ya tiene comunicación directa, en este caso con el primer ministro Trudeau, es interesante también cómo están reaccionando, digo, por decirlo menos, ellos tendrán su propia política, estamos entendidos, las propias provincias canadienses en vender o no vender o elevar aranceles, etcétera, el propio esquema que tiene el canadiense frente a Estados Unidos y lo que le vende o lo que se provee o lo que les venden. Y esto viene a la pregunta de, en Canadá hemos visto que están marcados con etiquetas lo que está hecho en Canadá, e incluso han retirado pues una cantidad importante sobre el tema de alcohol estadounidense, que pues hay un gran consumo en Canadá proveniente de Estados Unidos. Preguntarle qué tanto ve viable también fortalecer paralelamente y no sin entorpecer, obvio, este tipo de negociaciones que ya ha anunciado, que ya están en marcha a partir de la llamada, fortalecer también el consumo interno y también mirar hacia otros mercados sin descuidar obviamente el norte, abrir hacia otros países, hacia la propia Latinoamérica, Europa, etcétera. Hay camino hacia allá, qué tipo de estrategia y repito, fortalecer, usted lo ve viable de alguna manera, un tipo de campaña, los propios productos que se hacen en México para pues no sustituir, pero sí empezar a promover y que este tipo de cosas llegaran a afectar menos. Esa sería. Recuerden que nosotros tenemos el Plan México. No boicot, sino. No, pero recuerden que tenemos el Plan México. El Plan México va más allá de, obviamente nosotros nos interesa mantener el acuerdo comercial con Estados Unidos. Consideramos que es benéfico para México y para Estados Unidos y para Canadá. Pero el Plan México va en ese marco del acuerdo comercial, pero también para fortalecer la producción en nuestro país, que permita pues el crecimiento económico, pero un crecimiento económico con justicia, con buenos empleos, con protección al medio ambiente. El Plan México tiene también recuperar la marca Hecho en México, lo anunciamos el mismo día que hicimos el Plan México. Vamos a tener una reunión el martes, ¿verdad, Marcelo? Con los empresarios, es el martes, ¿no? Mañana con los empresarios, que tiene que ver con el fortalecimiento del Plan México. Entonces, seguimos trabajando nosotros en este proyecto y ahora, pues, la verdad es que creo que es muy importante que se hayan puesto en pausa las tarifas, que nos permita trabajar, negociar, reconocer la importancia del tratado y en ese marco pues seguir fortaleciendo nuestro desarrollo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Buenos días, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle, por suerte no hay mercados financieros hoy, el dólar apenas está en el tipo de cambio en 20.44, ha llegado en estos días a estar en 21, pero sí conocer qué instrucción dio al secretario de Hacienda, a Rogelio Ramírez de la O, para hablar con los inversionistas de manera privada. Lo que se dice es que va a reafirmar que hay apoyos a las inversiones. ¿Qué otra instrucción dio al secretario de Hacienda? Trabajamos en estos días mucho con el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, Gobernación, Medio Ambiente, estuvimos Cancillería trabajando pues todo el equipo, porque obviamente pues en el momento en que se anuncia lo de los aranceles por parte de Estados Unidos, pues nosotros ya habíamos venido trabajando, pero había que tomar decisiones de qué hacíamos en el momento. Ya tenemos ahí guardado el plan B, lo guardamos por lo pronto, pero fue muy importante y entre otras cosas también dar certidumbre a los mercados financieros y en general a los mercados.
Entonces, el mismo secretario de Hacienda planteó, pues vamos a tener esta reunión. En el momento que se planeó la reunión, ni siquiera sabíamos que iba a haber la conversación, no estaba confirmada con el presidente Trump. Pero es muy importante pues que se reúnan y que haya la certidumbre de los mercados financieros y los mercados. La economía de México es muy fuerte, y eso nos da tranquilidad y fortaleza también en términos de la relación con cualquier país del mundo, y pues siempre dialogar con los mercados financieros es importante. Ahora, entre los analistas de diversos bancos y grupos financieros se habla de que de esto prolongarse podría llevar pues no solamente a una recesión, se menciona, de que se llegará a prolongar. Esta parte de la incertidumbre, aquí yo le quisiera preguntar si cabría dentro de los planes que tiene previstos. Para empezar, ¿cuál fue el plan A? ¿Es el de haber descartado que se llevara a cabo los aranceles? Miren, afortunadamente hoy estamos en una situación distinta. Se ponen en pausa las tarifas, los aranceles, como le queramos llamar, y eso da certidumbre. Y yo estoy segura que estas reuniones de trabajo de alto nivel entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México en seguridad, en migración y en comercio, que este es también importante, porque también pues inicia las conversaciones en comercio, porque recuerden que la revisión del tratado es en el 2026, pero si iniciamos desde ahora con estos diálogos, pues nos ayuda mucho. Entonces, es muy bueno que de inmediato el secretario Marcelo Ebrard comience a dialogar con el secretario de Comercio de los Estados Unidos y que comencemos pues a trabajar en este ámbito. Entonces, tenemos este mes para trabajar, convencernos entre todos de que este es el mejor camino. Por último, presidente, entonces aquí cabría dentro de los planes del gobierno una política contracíclica, revisar el gasto, ingresos, y la otra es también… ¿Recuerdan? Pues fue lo que planteé, siempre el diálogo de alto nivel que nos ayuda entre ambos países, y es una buena noticia que esté en pausa las tarifas para poder pues trabajar hacia adelante. Entonces, todas las semanas yo tengo reunión con Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía y revisamos todos los temas. Evidentemente Hacienda pues es el gasto, los ingresos y en general las políticas financieras del país, y también con Secretaría de Economía para ver los avances del Plan México, cómo vamos, etcétera. Entonces siempre vamos tomando decisiones frente a la situación y al plan de largo plazo que tenemos. A ver, por acá. Vamos a hacer corta hoy la conferencia. Ya hay suficiente nota, supongo. Bueno, buenos días, presidenta. Víctor Bárcenas, de Radio Educación. Preguntarle exactamente si tienen ya alguna fecha precisa para un encuentro directo entre el secretario de Economía con el secretario de Comercio de Estados Unidos y bajo qué argumentación se le va a convencer al presidente Trump de la imposibilidad de que pueda darse esta guerra comercial con el incremento de aranceles del 25%. ¿Cuáles son los argumentos para convencer en este mes de negociación de la imposibilidad de que prosperen estos aranceles? No sé si quisiera comentar algo. Con su permiso, presidente. Bueno, me comunicaré con Howard. Ayer hablé con él y lo haré siguiendo esta conversación para fijar la fecha de la reunión. Recuerda que todavía no es ratificado. Tiene que esperar a que lo ratifiquen para poder tener una reunión con un gobierno extranjero. Entonces, probablemente estás hablando de que la reunión con él tendría que ser la semana que entra, una vez que termine el proceso de ratificación. Lo mismo pasa con USTR, que es el otro instrumento importante de negociación comercial. Ahora, el punto medular aquí es la competitividad de la economía de los Estados Unidos depende en buena medida de las plantas que tienen y el complejo industrial que hay en México. Para darte un ejemplo,
en una reunión con los CEOs de las empresas más grandes del mundo. Le pregunté al CEO de Ford, oye, ¿tú qué piensas de la posibilidad de que reubiquen plantas y todo esto en un futuro? Y él contestó, mira, la planta más productiva que tengo en el mundo está en Cuautitlán Izcalli, la número 1 del mundo. Y es donde estamos haciendo el Ford Mustang E, que es el que compite con los vehículos de China y otras marcas, no solo de China. Y lo están exportando del Estado de México a Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania, que son 4 de los mercados más exigentes del mundo, y se hace en el Estado de México. Y la segunda planta, me dijo, está en Hermosillo, Sonora. Es la número 2. La 1, Cuautitlán Izcalli. La 2, Hermosillo. Y así sucesivamente te podría yo poner muchísimos ejemplos de cómo la integración ha permitido tener en el producto final, que es el vehículo en este caso, o también en las turbinas de los aviones. Todos los aviones tienen piezas hechas en México cada vez en mayor proporción. Hacíamos una puerta, pero ahora hacemos la turbina. Estamos a punto el año que entra de hacer las aleaciones más complejas a partir de titanio y otros minerales muy complejos necesitas muy altas temperaturas y unas especificaciones tremendas, muy específicas, se hacen aquí. Entonces vas reuniendo lo que hace Estados Unidos y México, Canadá, lo vas integrando y tienes el mejor producto para competir con cualquier otro. Si tú separas eso, te va a subir el costo y entonces vas a perder competitividad. Dicho de otro modo, está en el interés estratégico de Estados Unidos que esta integración no solo se mantenga, sino crezca los próximos años. Entonces, pues voy a hacer ese razonamiento, voy a presentar los argumentos y voy a hablar en buena medida también a nombre de las empresas y de todo este conglomerado que son millones de trabajadores en México y en Estados Unidos, trabajadores, familias, empresas, tecnología. Pues México va a defender esa integración porque es lo que más nos conviene a los dos países. Y del otro lado tienes una gente que viene del sector financiero, en mi caso, en el caso de economía, que viene del sector financiero, que es un hombre al que yo respeto mucho, que perdió parte de su familia cuando fue aquel atentado en las Torres Gemelas, que su empresa tuvo problemas muy serios, además del golpe emocional, y que es una gente que entiende muy bien cómo funciona el mercado y que estoy seguro que estos argumentos, las razones de México, van a tener éxito, van a tener eco. Y bueno, decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Si ustedes preguntaban ayer, pues esto era, no, ¿cómo? Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí te felicito. Es un orgullo tener a nuestra presidenta. Gracias. Una segunda pregunta. Presidenta, en el ámbito de seguridad, ¿el presidente Trump está asumiendo este compromiso de resolver el problema del tráfico de armas? En la respuesta que le dio, ¿hay confianza de que este asunto se disminuya para que disminuya también la violencia en el país? Yo creo que es algo muy importante, inclusive en la conversación él no estaba muy informado. Yo le dije, fíjese, en México hay lanzacohetes que vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, ¿cómo es que estas armas de alto poder pasan de Estados Unidos a México? Entonces, no es que, o sea, lo que acordamos ahora es trabajar para ello, ¿no? Los guardias nacionales que están yendo a la frontera, pues tienen el objetivo de disminuir el tráfico de fentanilo. A nosotros también nos interesa, yo lo he dicho, nos interesa la seguridad en todo el país y la construcción de la paz. Pero nosotros, por razones humanitarias, tenemos que ayudar a Estados Unidos a evitar esta crisis de consumo de fentanilo que tienen, que está pues llevando a muertes, ¿no?, por sobredosis.
Entonces, acordamos eso, pues evidentemente van a estar trabajando, reforzando la frontera para evitar el tráfico de drogas y particularmente de fentanilo. Nos ayuda a nosotros también para la seguridad en las zonas fronterizas. Y del otro lado, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos dice, vamos a trabajar conjuntamente para evitar que las armas de alto poder entren a México. Entonces, creo que eso es muy importante también en esta conversación y este acuerdo al que llegamos. En el despliegue de la Guardia Nacional, ¿qué tanto implica para México en costos este despliegue en la frontera de esos elementos? Pues vamos a tener que mover elementos de algunos otros lugares hacia la frontera y reforzar pues de distintas maneras todas las zonas del país como lo tenemos ahora. Gracias. Sí, acá. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. A mí me interesa ser muy específico en el método de trabajo de estos dos equipos que se determinó que comenzarán a operar, el de seguridad y el de economía. Son a visita recíproca, llamadas a distancia. ¿Cómo se va a evaluar los alcances de estos equipos? Y sobre todo, ¿cómo se va a evaluar el compromiso del gobierno de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia México? ¿En qué momento se va a llevar a cabo una evaluación? Porque lo que nos anuncian ahora es que se posponen un mes, se tiene que hacer una evaluación y eventualmente volveremos al inicio, a como estábamos ayer o antier. No, porque entonces, ya estamos con los grupos de trabajo. En esos equipos de trabajo, ¿cómo se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Y quién determina? Ambos presidentes. Lo va a evaluar el presidente Trump y lo voy a evaluar personalmente. No se trata incluso de que se reúnan físicamente, no solamente a distancia. Sea que ellos vengan a México, quien determine el presidente Trump, o que el equipo vaya para allá, o algunas veces vendrán y otras veces irán para allá. Y yo creo que se puede hacer un plan de colaboración en el marco del respeto y la soberanía muy importante. Se ha hecho en otras ocasiones, pero ahora creo que puede tener alcances importantes de colaboración, de cooperación, de coordinación, que nos permita, pues a nosotros, que es lo que más nos interesa, pues disminuir la violencia en el país. Por supuesto, también contribuir a que no pase el tráfico de drogas a Estados Unidos y también contribuir a que no haya consumo de drogas en México, trabajar en eso. Entonces, el tema de seguridad empieza a trabajar. Nosotros hemos elaborado un plan ya de coordinación y colaboración que evidentemente pues hay que presentarlo antes de presentarlo públicamente, que se lo presentaremos al equipo del presidente Trump. Y Marcelo ha estado trabajando ya mucho sobre el tema de comercio, lo que significa el tratado y otros temas de desarrollo económico de nuestro país, y el tema de migración, que el canciller y todo su equipo han estado trabajando de manera muy importante, y también el trabajo de nuestros consulados de apoyo a los mexicanos en el exterior, todo ese trabajo. Entonces, el método pues estará por definirse, pero yo tengo la confianza de que vamos a llegar a muchos acuerdos. ¿Habrá también en algún momento que establecer una fecha para hacer esta evaluación y determinar que sigue? Insisto, es un mes solamente lo que se ganó en pues ya seguiremos informando. Esta es la primera conversación que ocurrió hace unos minutos. Hace unos minutos, sí, claro. Y ahí, pues evidentemente estaremos comunicándonos con la Casa Blanca o el Departamento de Estado, pues para darle continuidad y quién será, pues, quien lleve esta conversación de manera permanente, su coordinación. Ahora, en la frontera norte se van a desplegar 10,000 elementos. Me imagino que será de manera uniforme en toda la frontera. Sí, habrá algunos lugares donde habrá más, evidentemente, donde hay mayor, en algunas zonas donde también nos interesa a nosotros mantener la seguridad. A las 12 del día hablé con el general secretario, terminando la conversación, él ya está haciendo un plan, y hoy a las 12 del día nos vamos a reunir para que me presente el plan y podamos… Hoy a las 12. Pues sí, para que podamos pues ya implementarlo de manera inmediata. Algo que ya le comentaba mi compañera Mara, el secretario de Hacienda estará reuniéndose entonces
con empresarios, no sé, seguramente con cámaras empresariales, representaciones, para explicarles también este plan que, bueno, los resultados Más bien, digamos, para que haya comunicación, que sepan qué es lo que estamos haciendo. Son sobre todo mercados financieros, ¿no? Dar certidumbres. Entonces, es normal que haga esto el secretario de Hacienda y ahora, pues evidentemente, llamó a la reunión previo a que tuviéramos este acuerdo y ya pues informarles cualquiera que fuera la decisión, pero creo que es buena noticia que se hayan puesto en pausa los en el tema de las armas, Presidenta, ¿cómo se va a evaluar el compromiso, insisto, del gobierno de Estados Unidos para que ya no haya este tráfico ilegal de armas hacia México? Usted, el gobierno que usted encabeza, será el que determine si se ha cumplido con este compromiso del gobierno de Donald Trump, o se está esperando un informe del propio gobierno de Donald Trump acerca de este tema. Pues para eso van a trabajar los equipos. Ese es el objetivo, para hacer el plan y sus indicadores de evaluación que nos permitan saber los resultados. Y si no, pues también a través del trabajo que se hace, pues estar en constante comunicación, de tal manera que se puedan hacer los ajustes indispensables. Y una última, de parte de usted, se habló de este tema que usted ya había tratado en su comunicado del sábado, ayer en su mensaje, en su videomensaje, acerca de este presunto involucramiento de su gobierno con el crimen organizado. Se lo puso hoy en la mesa, en esta llamada, a Donald Pues miren, Trump. es evidente que llegando a este acuerdo, pues es evidente que eso que se había puesto en el acuerdo, pues ni modo que lleguemos a un acuerdo bajo esa circunstancia, ¿no? Entonces, evidentemente le dije, pues no estoy de acuerdo, presidente Trump, con esa idea que ustedes tienen, y mejor pongámonos a trabajar, y pues fue lo que resultó, nos pusimos a trabajar. Gracias. Último, ¿cómo se espera dentro de un mes usted estar informando acerca de que se llegó a un acuerdo? Pues vamos a estar informando permanentemente, nos vemos diario. A ver, vamos a tomar una más, yo creo, y damos por terminado. Y ya mañana, Iván, quién es quién lo dejamos para mañana. A ver aquí. El presidente Trump había venido con un tono bastante altanero, al parecer. ¿Usted cómo fue su percepción ahora que habló con él? ¿Le bajó de espuma su chocolate? Pues no quiero calificarlo. Yo creo que nos merecemos respeto todos los presidentes, particularmente si fuimos elegidos por nuestros pueblos. Entonces, yo no quisiera entrar a un tema personal con el presidente Trump, ni mucho menos. Creo que llegamos a un buen acuerdo el día de hoy y eso es lo que hay que resaltar. Y al final, pues hay una relación de respeto que es muy importante y de iguales, que es lo que yo siempre he planteado. Aquí no puede haber una relación de que alguien es más que otro. Es una relación entre dos naciones, entre dos pueblos, representados por sus presidentes, y entonces no veo que tenga caso hablar en un tema personal. Fue respetuosa, muy respetuosa la conversación. ¿En algún momento usted estuvo en coordinación con el ministro Trudeau? Tuvimos una conversación el día del anuncio de los aranceles. ¿Qué día fue? El sábado. Tuvimos una conversación, él me platicó pues que iba a presentar el plan que presentó posteriormente, me preguntó que cuál era nuestra decisión, le dije que en el tema de poner aranceles todavía no teníamos una definición, pero que pues íbamos a hacer un comunicado importante. Entonces quedamos en mantenernos en comunicación con Canadá. Ante el despliegue de 10,000 elementos. Tomó posesión. Y repito, a nosotros nos ayuda, sí, a evitar el tráfico de drogas, pero también a la seguridad en la frontera. ¿En algún momento usted tenía en mente entablar algo acerca de pues, la posibilidad de una intervención militar, como lo mencionó el secretario de Defensa de Estados Unidos o Elon Musk? No, pues eso nunca. ¿Cómo creen que vamos a...? Como lo dije ayer, la soberanía no es negociable. Eso no
Hay irreductibles siempre en una negociación. Y uno de los irreductibles es la dignidad del pueblo, la dignidad de la patria y la soberanía. Entonces, y en ese marco pues se llega a acuerdos, ¿no? Gracias. ¿Perdón? El dólar bajó. Ah, pues está muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días, nos vemos mañana.